Bueno, nos habíamos quedado en el Finite State Machine y para hacer un repaso rápido, pues habíamos dicho que una burbuja de estados contiene dentro de ella el nombre del estado almacenado en cierto clock, ¿no? Que se acaba de muestrear algo así, y entonces en este clock acaba de ocurrir en una señal de reloj así, ¿no? Y entonces en este Rising Edge, eh, a ver, ahí. Entonces en ese Rising Edge se muestreó algún valor y ese valor pues es el que aparece aquí, ¿no? Ese cero dijimos, le damos un nombre al estado almacenado y entonces ese cero aparece en la burbuja de estados, dentro de la burbuja de estados como nombre del estado guardado. Y a la vez aparece una salida que es la salida Moore, que dice recibe tal valor. Entonces esta salida aparece dentro de la burbuja de estados también. ¿Por qué? Pues porque depende únicamente del estado almacenado. Después la burbujita de estado, la voy a dibujar aquí. Aquí está la burbuja de estados, tiene el nombre S0 y tiene una salida Moore asignada, ¿no? Recibe tal valor. Y a la vez tiene una flechita que nos lleva hacia otra burbuja y esa flechita tiene dos informaciones. La primera información es una función de las entradas, input, función de las entradas, una función lógica de las entradas. Esa función pues hace referencia a alguna parte de aquí, no a toda la lógica, alguna parte de esa lógica, función de las entradas, y hace referencia a alguna parte de esta lógica, porque es también función de las entradas. Entonces a eso hace referencia esa partecita. Y luego hay una diagonal y después de la diagonal hay una salida mili asignada, mili recibe. Y entonces eso se refiere a esta salida mili, que recibe algo en función de este estado guardado, ese cero, que es aquí, este estado guardado, y en función pues de las entradas, o sea, de esto de aquí. ¿De acuerdo? Y lo mismo, pues, esta función lógica de estado siguiente, esta función de aquí, pues está en términos de las entradas y también en términos de este estado que está saliendo aquí. Entonces también se hace referencia a esta línea de aquí. Y entonces a eso, esta línea, esa transición hacia otro estado, pues está haciendo referencia a esta salida de aquí que nos va a llevar a un nuevo estado, S1, digamos. Y aquí está la burbujita de S1 con toda la información de lo que pasa cuando S1 esté almacenado aquí, en la salida del registro. Entonces, si ustedes se fijan, toda la información de la máquina de estados está explícitamente mostrada en el diagrama de estados. Entonces vamos a ver ahorita, esto es un repaso de lo que se explicó en la lámina anterior, en el video anterior. Entonces vamos a ver ahorita la otra parte, que es el otro tipo de diagrama, el que ya no es diagrama de estado, sino el otro diagrama que se llama carta ASM. Entonces ASM hace referencia a Algorithmic State Machine, básicamente otro nombre, ¿no? Carta de la máquina de estados algorítmicos. Entonces vamos para allá. Esto ya lo vimos. Y vamos a la carta de máquina de estados algorítmicos. O máquina algorítmica de estados, ¿no? Entonces es este ASM chart. Básicamente la información es exactamente la misma que la que teníamos en el otro dibujo. Entonces este dibujo es la parte básica de un diagrama de estados. Pues ahora bien, esta parte, esto de aquí, este cuadro de aquí, es la parte básica de una carta ASM. Y ambos contienen exactamente la misma información, solo que la contienen desplegada de manera diferente. Vamos a ver entonces ahora esta. La parte del nombre del estado aparece entonces aquí en un cuadrito que se llama cuadrito de estados. Aquí aparece el nombre del estado.
como la salida Moore depende únicamente del estado, entonces todas las salidas Moore se despliegan o se muestran en un cuadrito que es el cuadro de estados, aquí, el cuadro de estados. Ahí se muestran. Y la transición, lo que en nuestro diagrama de estados era la flechita de transición, es todo esto de aquí. Fíjense que ahora no aparecen funciones escritas sobre la flechita de transición, sino que lo que aparece es la misma función, pero explicada en forma de condiciones, con cajita de decisión. Es decir, en vez de explicar, de decir una función, A es igual a B o B or C and D, por ejemplo, en lugar de poner algo así, lo que se pone es pues un cuadrito de decisiones una función pero en forma algorítmica. Entonces, esta función que aparezca aquí para decir si da verdadero o si da falso es una función de las entradas, porque este pedazo desde abajo de la caja de estados representa pues a esa transición. Entonces, eso es lo que aparece aquí, esa información va a aparecer aquí. Entonces, las entradas van a aparecer, las entradas del circuito van a aparecer pues aquí, en la caja de decisión. Y abajo de la caja de decisión, donde corresponda, donde en falso o en verdadero, donde corresponda, van a aparecer asignaciones a salidas mili dentro de un ovalito. Entonces esa se llama cajita de salida condicional, porque esta depende tanto de este estado como de las condiciones de entrada. Entonces esto es salida mili. Entonces si se fijan está la misma información pero escrita de diferente manera. Y entonces, pues la salida de este diagrama nos lleva, de esta cajita, de este cuadrito ASM, nos lleva pues a otras cajitas, a otros estados. Entonces, esta es una posible salida, esta es otra posible salida. Y vamos hacia otro cuadro ASM, hacia otro bloque ASM. Entonces, así se llama esto de aquí, un bloque ASM. ¿A dónde nos llevaría? Pues nos llevaría a la entrada de ese bloque. Vamos a suponer que nos lleve a este mismo bloque. Esta condición de aquí hace que el estado que se va a guardar en el registro sea exactamente el mismo que ya teníamos. Entonces eso se permite. Entonces nos lleva a este mismo estado. Siempre se entra pues por la entrada del bloque ASM, por aquí. Nunca hay una condición o no se debería tener una condición de entrada, por ejemplo, aquí abajo, no aquí se entra, no. Siempre se debe entrar, esto está mal, siempre se debe entrar por esta parte, por la entrada de la caja de del bloque ASM. Entonces, ¿cómo se llama? Esa es la característica de este bloque de este diagrama ASM. Básicamente tiene la misma información que un diagrama de estados, pero ahora se llama un diagrama ASM y la información la despliega de forma distinta, pero es exactamente la misma información. Entonces, pues vamos adelante para ver cómo funciona, cómo se deben leer ambos diagramas. Aquí más detalles sobre el ASM. Dice el diagrama ASM, pues primero parece como un diagrama de flujo y podría uno sentirse hasta más o menos motivado a leerlo como un diagrama de flujo. No obstante, se debe leer como un sistema síncrono. Ahorita hacemos más énfasis en eso. Entonces, como un diagrama de flujo, provee la misma información que un diagrama de estados, eso ya lo mencionamos. Probablemente depende del gusto de cada diseñador. Probablemente un poquito más descriptivo, es más adecuado para descripciones más complejas, para funciones de entrada un poquito más rebuscadas. ¿Por qué? Pues porque permite hacer este diagrama en forma de diagrama de flujo, más algorítmico, ¿no? Pero a final de cuentas es la misma información. El bloque pues contiene lo que ya vimos, la cajita de estados, bloques de decisión para hacer pues la función en formita como de decisiones y más salidas condicionales que son las salidas mili, los ovalitos. Entonces este es el cuadrito de estados, estas son las cajitas de decisiones y estos son los ovalitos donde se asignan salidas mili. Y básicamente pues esa es la forma de una carta ASM. Es exactamente la misma información que un diagrama de estados,
pero un poco más detallada, más desplegada, ¿no? Probablemente esa es la diferencia, ¿no? Entonces, aquí nótese esta parte que se debe tener muy bien clara, muy clara. Es cada, vamos a hacer referencia a a los dos tipos de diagramas, ya sea diagrama de estado o carta ASM. Cada uno de ellos, tanto la burbujita de estados como el bloque ASM, o sea, la parte básica de cada uno de los dos diagramas, se lee o más bien ocurre durante un ciclo de reloj. Es decir, cuando ocurre un ciclo de reloj, así, conforme va avanzando el tiempo y va avanzando el ciclo, uno va leyendo, el estado es la condición de entradas es esta, dio verdadero, vamos hacia este lado. Ahora, ¿qué más? Se debe activar esta salida Moore, se debe activar esta salida Milli, listo, salimos de la burbujita o salimos del diagrama. Todo lo que acabo de decir, toda la lectura ocurre durante un ciclo, para que cuando vuelva a ocurrir el siguiente Rising Edge, uno esté listo en la nueva burbujita o en el nuevo bloque ASM para empezar otra vez el mismo proceso. Una vez entrando en el bloque, pues uno empieza a hacer lo mismo. Lees y dices, estoy en este estado, y empiezas a leer conforme transcurre el periodo, empiezas a hacer todas las evaluaciones. La función es tal, la salida Moore es tal valor, la función me dio falso, como me dio falso me voy hacia el siguiente estado y tengo que activar tal salida Milli. Y ya todo eso está listo en un ciclo de reloj para que cuando llegue el siguiente Rising Edge, ya uno está listo para volver a hacer la misma lectura en su correspondiente burbujita. Espero que se haya entendido. Entonces, eso es básicamente la manera como se lee una carta SM o bien un diagrama de estados. Ciclo por ciclo. Cada cosa ocurre ciclo por ciclo. Entonces, a eso se refiere esta parte de aquí. Cada burbuja de estado o bien cada bloque ASM ocurre durante un ciclo de reloj. Y aquí los detallitos que acabo yo de decir. Entramos al estado, a la burbujita de estado, o bien entramos al bloque, a la caja de estados en el bloque ASM, como sea, entramos a ese estado en cada Rising Edge, lo que mencioné. Ahora, las entradas al estado actual proveen la ruta para el siguiente estado. Solamente una ruta se debe tomar. Eso es algo que se debe tener muy claro. Cuando se hace un diagrama de estados, o bien cuando se hace una carta ASM, aquí el diagrama de estados, o bien la carta ASM, aquí así, ¿no? Con su decisión y su salida Milli. Y aquí hay dos posibilidades, aquí también hay dos posibilidades de salida. Muy bien, en cualquiera debe tenerse en cuenta que la condición de salida no debe ser traslapada, o en otras palabras, que la condición de salida debe ser mutuamente excluyente. Se deben considerar todas las posibilidades de entradas junto con este estado. Todas las posibilidades, y ya sea que uno salga por una salida o por la otra dadas ciertas condiciones, pero no debe haber ninguna condición en la que no se cumple ni aquí ni acá y no podamos salir, o bien ninguna condición en donde se cumple por los dos lados y podemos salir por los dos lados. Cualquiera de esos casos quiere decir que es un mal diseño. Entonces siempre debe ser mutuamente excluyente en cuanto a las opciones de salida. O bien sales por un camino o bien sales por el otro, pero no por los dos o no por ninguno. Entonces mutuamente excluyente. Y la otra es que es todo inclusiva, o sea que se consideran todas las posibilidades. Esas son las reglas de diseño en ambos casos, porque pues dijimos es la misma información que está grabada en ambos. Entonces a eso se refiere este tercer punto, que las entradas, que solamente se debe tomar una sola ruta de salida. Ahora bien, para tener un poquito mejor, se trabó esto. Ya trabó mi máquina. Bueno, mejor termino aquí.